Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un neceser con manta. Ahora te voy a enseñar un poquito más de cerca en la mesa este proyecto para que puedas ver los compartimentos que tiene y todos los detalles que le puse. A mí personalmente me parece un modelo súper versátil para que lo puedas utilizar para un montón de cosas diferentes. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Te hago una visual del proyecto para que lo veas bien de cerca, detenidamente, cada detalle antes de ponernos a trabajar en este modelo. Como no, este neceser está lleno de detallitos porque cuando termino de coser me gusta ponerme a colorear o hacer etiquetitas para colgar de mis proyectos. En esta ocasión hice una etiqueta shaker que tiene florecitas de colores dentro, que creo que queda perfecto en este neceser y es un detalle muy bonito para regalar. Estas pequeñas florecitas que cuelgan de los tiradores de las cremalleras están hechas con plástico mágico. Lo utilicé en varios vídeos, en varios tutoriales. Te voy a dejar por aquí arriba algún tutorial donde te enseñe los materiales que utilizo para hacer este tipo de técnica, por si no sabes de lo que te estoy hablando. De todas maneras, te dejo todo linkado como siempre en la cajita de descripción. Por mi parte, no puedo contarte mucho más sobre este modelo terminado. Como suelen decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que, si quieres ver cómo se hace este modelo, quédate porque empezamos. Como siempre, en la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones y los materiales que vas a ver en este tutorial. En este caso voy a trabajar con estas tres telas. Esta tela Vichy color arena es popelín 100% algodón. Y estas otras dos telas es, como siempre, mi material favorito, el poliéster impermeable de telas infantiles. En la cajita de descripción te voy a dejar linkado esta tela de florecitas, que me parece una monada porque además tiene un montón de colores diferentes para poder hacer combinaciones súper chulas. Ahora te voy a enseñar los otros materiales que necesitamos y vamos a hacer el recuento de los patrones y de las piezas de tela. Vamos a necesitar dos cremalleras, una de 30 a 35 centímetros aproximadamente y una de 20 centímetros. También, para cambiar un poco los materiales, que siempre utilizo botones de snap, me pareció interesante utilizar este botón magnético y enseñarte cómo se aplican. Es muy fácil de colocar, no tiene ninguna dificultad y además son súper útiles. En la cajita de descripción te voy a dejar linkado donde los compro, que son los que yo utilizo, por lo tanto los que te puedo recomendar. Y también la etiquetita de mi marca para poner a este proyecto. Vamos ahora con el recuento de patrones. El patrón A necesitamos 2 piezas de tela exterior, 2 piezas de tela interior y 2 piezas de estabilizador. Para mi tela exterior voy a utilizar el poliéster impermeable de florecitas, que ya tengo agregado por la parte de atrás mi estabilizador. Lo corté a la misma medida que el patrón y lo uní en las dos piezas a puntada zigzag por todos los lados. Y para las dos piezas de tela interior voy a utilizar el poliéster impermeable blanco liso. El patrón B, que es la solapa con manta, necesitamos 2 piezas de tela y una pieza de una entretela muy finita. Yo voy a utilizar para el exterior la tela de florecitas de poliéster impermeable y para el interior voy a utilizar el Vichy popelín 100% algodón. Si te das cuenta, a la parte trasera de este Vichy le agregué una capita de entretela termoadhesiva muy finita. La corté 1,5 cm aproximadamente más pequeña que la pieza de tela.
Ahora déjame que te cuente una cosa importante en cuanto a las entretelas de este proyecto. Es muy importante que la entretela que utilicemos para el neceser sea un estabilizador rígido que le dé cuerpo a este neceser para que se mantenga en pie, mientras que la entretela que utilicemos para la solapa y la manta tiene que ser una entretela muy finita, mucho más finita que la que utilicemos para el patrón A, porque esta parte del neceser necesita solamente un poquito de cuerpo. No podemos poner en esta parte una entretela rígida porque de esta manera no haría bien la curvatura a la hora de envolver el neceser. El patrón C, que es el bolsillo que va a ir en la parte de la solapa y de la manta, necesitamos 2 piezas de tela solamente. Aquí no pongas ninguna entretela, absolutamente nada, solamente las 2 piezas de tela. Yo tengo la de flores y la bichí. El patrón D, que es el bolsillo interior del neceser, necesitamos 2 piezas de tela o en su defecto una única pieza como lo tengo yo. Lo que hice es, en vez de cortar 2 piezas de tela, coloqué el patrón sobre la tela, lo tracé una vez y luego lo coloqué encima del trazado anterior y lo volví a trazar. De esta manera, en vez de hacer 2 trocitos de tela, solamente tengo uno y así me ahorro hacer una costura. Por lo tanto, lo doblaría por la mitad y lo cosería por los 3 lados sin coser la parte del doblez. El patrón E necesitamos cortarlo 4 veces en tela. Es un patrón muy pequeñito porque será el que utilicemos para los topes de la cremallera de 20 centímetros. Y por último, pero no menos importante, el patrón F una vez de tela. Este patrón va a ser el tirador que va a ir en la parte delantera de la solapa. Ahora que tenemos todos los patrones y todas las piezas cortadas, vamos a ir pasito a pasito esta vez a la máquina de coser. Vamos a empezar con el patrón D, que es el bolsillo interior. Acordate que este patrón podías tener 2 piezas o en mi caso una sola pieza. Si tenés una única pieza, como tengo yo, lo que tenés que hacer es doblarla por la mitad y alinearla perfectamente por los 3 lados. Le vamos a colocar alfileres y vamos a dejar en uno de los laterales un hueco de aproximadamente 3 dedos nuestros donde no vamos a coser. Lo llevaremos a la máquina haciendo una costura de la siguiente manera. La parte del doblez no la vamos a coser. Vamos a empezar rematando, cosemos, llegamos a la marquita, rematamos, no cosemos, rematamos, llegamos al final y volvemos a rematar. En tu caso, si tenés 2 piezas de tela, lo que tenés que hacer es una costura extra. Una vez que tengas el bolsillo cosido, vamos a rebajarle las esquinas. Este paso es muy importante porque si no rebajamos las esquinas en ángulo, cuando le demos la vuelta al bolsillo van a abultar muchísimo las esquinas y va a quedar fatal terminado. Así que córtalas muy bien, con mucho cuidado de no cortar la costura. Le vamos a dar la vuelta al bolsillo con mucho cuidado y vamos a sacar, como te dije antes, las esquinitas bien hacia afuera. Cuando lo tengas listo lo pasas por la plancha y ahora que está planchado le vas a hacer una costura por la parte de arriba del bolsillo en línea recta, rematando al principio y al final. Ahora que tenemos el bolsillo terminado, lo vas a doblar por la mitad y vas a marcar muy bien este doblez. Yo lo voy a marcar un poquito con la uña y luego lo voy a marcar con el bolígrafo borrable para que lo puedas ver mejor en el vídeo. Listo esto, vamos a coger el interior del patrón A, una parte solamente, la vas a doblar por la mitad y vas a marcar muy bien este doblez como hiciste antes con el bolsillo. Los dobleces los estamos marcando para buscar los centros de las piezas. Ahora por la parte de abajo, la parte que te estoy señalando, vas a marcar 1 centímetro hacia arriba. Vas a hacer una línea recta y sobre esta línea vas a posicionar el bolsillo centrando la marca central del bolsillo con la marca central de la parte interior de tu neceser. Cuando lo tengas bien colocado, sujétalo con alfileres. Llévalo a la máquina de coser, cóselo en forma de U y después si querés le puedes hacer una costura en el centro para tener así 2 bolsillos.
Como ya tenemos listo el bolsillo del forro, vamos a colocar ahora la cremallera a nuestro neceser. Agarra la cremallera grande y vas a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior. Luego vas a coger la parte del forro que no tiene bolsillo y vas a enfrentar derecho con derecho. Alínealo muy bien y colocale si querés alfileres o pinzas. En mi caso lo que voy a utilizar es cinta de doble cara para facilitar un poquito más el trabajo. Me preguntan muchas veces por mensaje privado si la cinta de doble cara estropea la aguja, si le hace daño a la máquina de coser. En mi caso no, pero si estás observando, la cinta de doble cara que utilizo es muy finita. La pongo muy al borde de la tela y por lo tanto la aguja ni siquiera la roza. Cuando ya tengas todo bien alineado y unido, lo vas a llevar a la máquina de coser. Vas a coger el prensatelas de cremallera y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Ya tenemos cosida esta parte de la cremallera, llevamos el forro hacia arriba, lo llevamos hacia atrás, lo llevamos a la plancha y aplanamos muy bien esta costura. Ya te lo traigo por acá planchadito y ahora tenemos que llevarlo a la máquina de coser y hacerle la costura de carga al exterior. Esta costura tiene que sujetar la tela exterior y el forro. La vamos a hacer lo más al borde posible. Ahora repetimos el mismo procedimiento con la otra parte de la cremallera y con las otras piezas de la tela. Voy a colocar mi cinta de doble cara al borde de la cremallera y voy a enfrentar derecho de tela exterior con derecho de tela exterior, alineándolo muy bien por arriba y por los laterales. Cuando tengo colocado el exterior, voy a darle la vuelta a la pieza y voy a enfrentar derecho de forro con derecho de forro y vuelvo a colocar cinta de doble cara. En este caso, si vas a hacerlo con alfileres, tenés que hacer el sándwich de tela exterior, cremallera y tela interior. Cuando coloques el forro, ten en cuenta que el bolsillo, la parte del bolsillo, quede mirando hacia arriba, que si quedas mirando hacia abajo, después a la hora de cerrar el neceser nos vamos a encontrar con el bolsillo del revés y no nos va a servir mucho. Vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer la misma costura que hiciste antes. Lista esta costura, ya tenemos la cremallera colocada. Abrimos muy bien el neceser y pasamos por la plancha para aplanar la costura que acabamos de hacer. Ya te lo traigo por acá planchado y vamos a hacerle la misma costura de refuerzo que hicimos en la otra parte del neceser. Cremallera colocada, apartamos el neceser para trabajar más tarde con él. Ahora vas a coger las piezas del patrón C. Vamos a coger nuestra cremallera que tiene que medir sí o sí 20 centímetros y las 4 piezas del patrón E. Vas a agarrar una pieza del patrón E y vas a enfrentar derecho de tela con derecho de cremallera. Tenés que alinearlo muy bien por la parte de arriba. Vas a coger otra pieza del patrón E y vas a enfrentar derecho con derecho. Es decir, te tiene que quedar un sándwich de derecho, cremallera y derecho de tela. Alínealo muy bien por la parte de arriba, que quede bien al ras de la cremallera y sujétalo con una pinza. Tenés que hacer exactamente lo mismo del otro lado, derecho de tela con derecho de cremallera y por el otro lado, derecho de tela con derecho de tela. Alínealo muy bien por la parte de arriba y colócale una pinza. Te tiene que quedar una cosita así. Ahora lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura al borde, rematando al principio y al final, por ambos lados de la cremallera. Ya cosido nos va a quedar más o menos de esta manera y ahora lo que tenés que hacer es llevar los trocitos de tela hacia arriba o hacia atrás, como quieras verlo, y pasarlo por la plancha para aplanar muy bien esta costura. Mira, ya te lo traigo por aquí planchadito, los topes de la cremallera quedan súper bien y para rematarlo tenemos que hacerle ahora una costura al borde. Ten en cuenta que cuando cierres la costura tenés que cerrarla a la altura de la cremallera, porque luego los sobrantes de tela que quedan por los laterales lo vamos a cortar.
lista la costura, como te dije antes, vamos a cortar el sobrante de tela al mismo ancho de la cremallera. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero si para vos es más fácil puedes agarrar una regla, medir el ancho de la cremallera, marcarlo y luego cortar por las marquitas. Ya tenemos los topes colocados a la cremallera y ahora tenemos que buscar el centro de la cremallera. Para buscar el centro vas a juntar, como estás viendo en imagen, tope con tope y vas a doblar la cremallera por la mitad haciéndole una marquita a cada una de las partes de la cremallera. Ahora tenemos que marcar el centro de las dos piezas de tela correspondientes al patrón C. Por lo tanto, lo vas a doblar por la mitad y lo podés marcar o si querés le puedes hacer un pequeño piquete. Cuando tengas las dos marcas centrales hechas, vamos a coger la cremallera y vamos a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior, pero tenemos que alinear las marcas centrales de la cremallera con la marca central de la tela. Sujétalo con un alfiler y cuando lo tengas listo, uní el centro de la parte del forro del bolsillo con el centro de la cremallera. Yo lo estoy sujetando solamente con una pinza, pero obviamente puedes poner más pinzas o más alfileres. Lo vas a llevar a la máquina de coser, vas a hacer una costura con el prensatelas de cremallera, rematando al principio y al final, y luego alineando la parte de abajo, las dos telas, vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Es decir, una costura por la parte de arriba y una costura por la parte de abajo de este bolsillo. Cuando ya tengas las dos costuras hechas, le vas a dar la vuelta a tu bolsillo. Vas a llevar la parte de la cremallera bien hacia arriba y la parte de abajo la vas a llevar muy bien hacia abajo abriendo la costura. Ayúdate de una plancha para que quede todo bien planito y bien prolijo. Ya te lo traigo por aquí planchado y tenemos que hacerle una costura de carga a la parte de arriba de la cremallera. Ahora sí, ya tenemos el bolsillo que va a ir en la manta terminado. Lo aportamos a un lado y vamos a coger la pieza del patrón B, pero vamos a coger el interior del patrón B. Tenemos que coger la tela el derecho mirando hacia nosotras y vamos a hacer una marca por la parte de arriba hacia abajo a 6 centímetros. Trázalo con una línea recta como estás viendo en imagen. Y una vez que lo tengas hecho vas a doblar la pieza por la mitad para marcar el centro. Te lo voy a marcar también con bolígrafo para que lo puedas ver bien en el vídeo. ¿Ves? La marca central y la marca a 6 centímetros. Ahora, como a mí se me borró el centro de la cremallera que marqué anteriormente por pasarlo por la plancha, voy a volver a buscarlo alineando tope con tope, doblando la pieza por la mitad y marcándolo con el bolígrafo borrable. Ahora, para colocar este bolsillo tenés que juntar los centros y colocar la cremallera sobre la línea que hiciste a 6 centímetros. Lo vas a llenar de alfileres y lo vas a llevar a la máquina de coser haciéndole dos costuras bien al borde, primero una y luego otra unos milímetros más arriba. Ten en cuenta que estas dos costuras que hagas tienen que estar perfectamente rectas para que el bolsillo luego no te quede torcido. Ya cosimos una parte del bolsillo, así que ahora lo vas a llevar hacia abajo hasta lo que dé. Tiene que caer perfectamente, no tiene que formarse ninguna arruguita, ningún pliegue ni nada y el bolsillo, por supuesto, te tiene que quedar recto. Vas a colocarle alfileres por la parte de abajo, como estás viendo en imagen, y también vas a colocarle alfileres por los laterales.
te vas a dar cuenta que por los laterales te sobra aproximadamente 1 centímetro. No te preocupes que esto está hecho así a propósito. Vas a llevar esta pieza a la máquina de coser y vas a hacer una costura a la parte de abajo del bolsillo bien al borde, rematando al principio y al final. Luego le vas a dar la vuelta a la pieza y vas a hacer una costura bien al borde de la pieza B para sujetar el bolsillo por los dos laterales. Después de haber unido por completo los laterales del bolsillo, corta al ras del patrón B el sobrante de tela. Y ahora ya tenemos el bolsillo de la manta de nuestro neceser perfectamente terminado. Vas a coger el patrón F, en vez de hacerlo a lo largo, tenemos que hacerlo a lo ancho. Por lo tanto, vas a doblarlo por la mitad a lo ancho, lo vas a planchar, vas a llevar los extremos al centro, lo vas a volver a planchar, lo vas a volver a doblar sobre sí mismo y lo vas a planchar otra vez. Te lo traigo planchado y ahora lo vamos a llevar a la máquina y vamos a hacer una costura a cada uno de los laterales. Cuando la tengas hecha, vas a doblarlo por la mitad y lo vas a sujetar con una pinza. Vas a coger tu parte exterior del patrón B, la vas a doblar por la mitad y le vas a hacer un piquete a la parte de arriba para marcar el centro. Ahora tenés que colocar en ese centro el tirador. Por lo tanto, más o menos a ojo, busca el centro del tirador y júntalo con el centro que acabamos de marcar de la pieza del patrón B. Cuando lo tengas así, lo vas a llevar a la máquina y le vas a hacer una costura de sujeción al borde. Llegados a este punto, vamos a terminar nuestra solapa manta. Vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a alinearlo muy bien por todos los lados y le vamos a colocar alfileres o pinzas. Cuando ya lo tengas listo, vas a llevarlo a la máquina y vas a rematar la costura al principio, vamos a coser todo alrededor y rematamos al final. La parte de abajo no la vamos a coser. Una vez cosido, si hiciste la solapa curva, te recomiendo que le hagas piquetes con mucho cuidado sin cortar la costura a esta parte para que cuando le demos la vuelta a la pieza no nos quede tirante y nos gire bien la tela. Ahora sí, vamos a darle la vuelta a nuestra solapa. Saca muy bien las esquinas hacia afuera y pásalo por la plancha para aplanar las costuras. Ya te lo traigo planchadito, costuras bien planas. Lo voy a volver a llevar a la máquina y voy a hacer una costura todo alrededor, menos en esta parte. Ya tengo lista toda la costura de refuerzo y ahora tenemos que colocar el botón. Como te dije al principio del vídeo, yo voy a utilizar este botón imantado. Estos botones tienen dos partes, macho, hembra, y luego tienen las dos tapitas, por así decirlo, que es esta parte que te voy a enseñar ahora. Esta partecita de aquí hace que el botón se quede sujeto por dentro. Para colocarlo vamos a buscar el centro de la solapa, pero por la parte interior vamos a trabajar. Vas a marcar el centro y luego a una distancia aproximadamente desde arriba hacia abajo a 3 centímetros hace también una marquita en el centro. En esta segunda marquita vas a colocar la parte circular de la tapita del botón. ¿Ves? La coloco donde quiero que vaya mi botón y luego las dos ranuras de los laterales las voy a marcar en su totalidad. Ahora, con tu mano izquierda, en mi caso, vas a meterla por la solapa y vas a perforar con una tijera de precisión, vas a hacer un cortecito del tamaño del dibujo de las ranuras que hiciste, como estás viendo en imagen. Con mucho cuidado, no hagas el corte muy grande, tiene que ser pequeñito, no llega a ser un corte de menos de medio centímetro. Y después de haber hecho los cortecitos, tenés que meter las patitas del botón por estas ranuras.
Estoy perforando solamente la parte interior de la solapa, ¿vale? No estoy perforando también la tela exterior. Ahora le voy a dar la vuelta y voy a cerrar este botón colocando la tapita que utilizamos antes para marcarlo. Podés cerrar esto de dos maneras, una llevando las patitas hacia el centro y otra llevándolas hacia afuera, que es lo que hago yo, porque si las llevo hacia el centro me da la impresión de que abultan demasiado. Y ya tendríamos el botón colocado. Te cuento una cosa, en la solapa yo puse esta parte del botón porque es la que a mi parecer pesa más. Entonces a la hora de cerrar la solapa, el botón va a ser un poquito de peso hacia abajo y va a ser un poco más fácil cerrarlo. Lista la solapa, vamos con el cuerpo del neceser. Yo voy a colocarle al neceser mi etiqueta y un pequeño tirador, que esto no sale en los patrones, es un tirador pequeñito que me había sobrado, y lo voy a colocar en el lado izquierdo del neceser para luego colgar la etiquetita que te enseño al principio del vídeo. Esto es algo opcional, por lo tanto es algo también muy decorativo. Y por supuesto, al lado derecho, la etiqueta de mi marca. Si tenés etiqueta de tu marca, es el momento de dejarla sujeta. Para que no me molesten las alfileres, lo llevo a la máquina y le doy un par de puntadas de ida y vuelta para dejarlo bien sujeto. Ahora tenemos que unir la solapa manta al neceser. Para ello tenés que trabajar con la parte trasera de tu neceser. Esta sería la parte delantera y aquí estaría la parte trasera. Vas a coger solamente la tela exterior con el estabilizador y vamos a trabajar solamente con esa parte, el forro no lo cojas. Vas a doblarlo por la mitad como estás viendo en imagen para buscar el centro de esta pieza. Hacele un pequeño piquete con la tijera. Y ahora tenés que hacer lo mismo con la manta, doblala por la mitad y hacerle un pequeño piquete en el centro. Para unirla y que quede bien, tenés que alinear piquete con piquete y enfrentar interior de manta con exterior de neceser, como estás viendo en imagen, interior de manta con exterior de neceser. Alíñalo muy bien y junta piquete con piquete, es decir, la marca del centro con la marca del centro. Sujétalo con pinzas o con alfileres y llévalo a la máquina de coser haciéndole una costura de sujeción bien al borde, rematando al principio y al final. Ya tenemos la manta solapa colocada al neceser y ahora vamos a cerrar el neceser. Dobla la manta como estás viendo en el vídeo para que no te abulte y no corras el riesgo de coserla sin querer. Abrí la cremallera y enfrenta derecho con derecho exterior y derecho con derecho de tela de forro. Alíñalo muy bien por todos los lados y colócale pinzas o alfileres. Ahora que está bien sujeto, a la parte del forro vas a dejar un hueco aproximadamente de 5 dedos, como si fuera tu mano entera, para luego darle la vuelta con comodidad. Vamos a coser de la siguiente manera. El hueco, por supuesto, no lo vamos a coser. Empezamos en una marca, rematamos, llegamos, rematamos, no cosemos, giramos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, giramos pieza, no cosemos, rematamos, cosemos en línea recta, rematamos, giramos pieza, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, rematamos y llegamos a la marca rematando otra vez. Y por arte de magia ya te traigo por acá todo cosido, menos las esquinas y el hueco que dejamos para darle la vuelta. Ahora es el momento de cerrar las esquinas. Este es el procedimiento que hacemos siempre a la hora de hacer este tipo de neceseres. Tenemos que abrir bien las costuras, enfrentar costura de abajo con costura del lateral, sujetar con una pinza para que quede eso bien sujeto. Con alfileres no vas a poder sujetarlo muy bien porque si no se te va a doblar el alfiler y se te va a abultar mucho la tela y al final es molesto. A la parte de arriba tenés que alinear el centro de la costura lateral con el centro de la cremallera. Yo estoy cortando la cremallera porque tengo una cremallera muy larga, que es de más de 35 centímetros, y para que no me moleste y puedas verlo bien en el vídeo, estoy cortando el excedente.
Entonces tenés que enfrentar la costura del lateral con el centro de la cremallera, es decir, con el carril de la cremallera, y después tenés que enfrentar la costura del lateral del forro con el centro del carril de la cremallera y con el centro de la costura lateral de la tela exterior. Esto parece un lío, pero es más difícil explicándotelo que viéndolo en el vídeo. Cuando lo tengas listo, sujétalo con 3 o 4 pinzas. Yo suelo poner 3, una en el centro y luego una a cada lado. Ten en cuenta que tiene que quedar la tela del forro y la tela exterior y la cremallera perfectamente alineadas. Lo mismo tenés que hacer ahora con el otro extremo superior. Cuando tengas listos los dos extremos superiores, es decir, los dos laterales de la parte de arriba, vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final, solamente a los de la parte de arriba. Ahora que tenemos listas las esquinas superiores, vamos a ir con las esquinas inferiores. Tenés que juntar las esquinas inferiores del forro con las esquinas inferiores del exterior. Entonces, primero vas a abrir el forro, como estás viendo en imagen, puedes llevar una costura hacia un lado y la otra hacia el lado contrario y lo vas a juntar con el exterior, como estás viendo en el vídeo. Alinea las costuras lo mejor que puedas y sujétalo con pinzas. Te va a costar un poquito, vas a tener que forzar un poquito la tela, no te preocupes que no pasa nada, esto va a quedar después perfecto. Cuando lo tengas así, hace lo mismo en la otra esquina inferior. Junta forro con exterior y sujétalo con pinzas. Llévalo a la máquina de coser y hace una costura en línea recta rematando al principio y al final en los dos laterales. Ya tenemos las costuras de los laterales terminadas, así que ahora solamente falta darle la vuelta a nuestro neceser. Busca el hueco que dejamos por la parte de abajo y con mucho cuidado, poquito a poco y mucha paciencia, dale la vuelta a tu proyecto. Después de darle la vuelta, pásalo por la plancha para que quede bien perfecto. Y ahora tenemos que colocar la otra parte del botón. ¿Cómo la vamos a colocar? Con mucha paciencia y con mucha maña, poquito a poco. Yo lo que estoy haciendo es ejercer un poquito de presión para que se me marque un poquito el botón en la otra parte de la tela. Levanto un pelín y marco con el bolígrafo donde está el agujerito de donde iría el centro del botón. Ahora tenemos que colocar la otra parte del botón. ¿Cómo lo hacemos? Como hicimos antes. Cogemos el tope, ponemos el círculo de la tapita del botón en la marquita que acabamos de hacer y volvemos a marcar las dos ranuras laterales. Ahora quiero que metas la mano por el hueco que dejamos para darle la vuelta al proyecto y que busques estas dos marquitas, porque tenés que hacer las dos ranuras. Ten mucho cuidado de no perforar la tela de forro. Esta te va a costar un poquito más porque estamos perforando tela y estabilizador, así que con mucha paciencia y poquito a poco. Cuando ya tengas las ranuras listas, metes las patitas del botón y cerrás el botón como lo hicimos anteriormente. Cuando tengas el botón ya sujeto por el interior de nuestro neceser, solamente te queda cerrar el hueco que dejamos para darle la vuelta a nuestro proyecto. Puedes hacerlo a puntada invisible o con la máquina de coser. Yo te lo traigo ya por acá terminado, con el interior cosido, planchado y bien prolijo como me gusta a mí terminar los proyectos. Solamente me queda ponerle los tiradores de las cremalleras y la decoración que lo dejo para más tarde. Espero que te haya gustado este tutorial y que hayas disfrutado del proceso. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo y de comentarme algo bonito que me encanta leerte. Por supuesto, si te animas a hacer este proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Me encantaría un montón poder verlo y compartirlo con nuestra comunidad. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Yo te dejo acá, te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.